bienvenidas y bienvenidos a Micro Abierto, tu voz sin restricciones. Soy Liz Arroyo y hoy encendemos los reflectores sobre la fiesta más grande que tenemos los oaxaqueños, o por lo menos en la capital de Oaxaca. Es una de las fiestas pues más emblemáticas que hay en nuestro estado, que es la Guelaguetza. Y hoy pues quiero anunciar, tenemos un invitado pues de lujo, una persona que pues conoce mucho de la historia de nuestro estado. Es el señor Jorge Bueno, cronista de la ciudad. Muchas gracias que hoy nos acompaña en cabina. Es bienvenido. Con mucho gusto, diputada Liz. Claro, Oaxaca es reserva espiritual de la mexicanidad. Oaxaca tiene muchas manifestaciones de tipo costumbristas, algunas, otras de tipo religioso, otras que en la tradición se sumerge en un pasado lleno de sincretismo. Y nuestra máxima fiesta, las fiestas de los lunes del cerro, se enmarcan ahí lo que son los bailables, lo que conformaron a partir de 1950 como la Guelaguetza. Originalmente sabemos que es una actividad del grupo primeramente mexica, que es el que llega, se apodera del teocalli, de que era de Cosijo, y mete a su deidad, una de las deidades mexicas, que es la diosa Centiolc, que se festeja en la octava veintena de los señores, y que esa deidad mexica en su cosmogonía establecía las cosechas, las lluvias, lo mismo que Cosijo hacía, ¿no? Pero en el 1486, que es exactamente cuando llegan los mexicas, establecen en ese teocalli, que está ubicado bajo los cimientos de una pequeña capilla que está ahogada por el templo del Carmen Alto, que se concluyó en 1699. Y en ese sitio se hacía todo lo que significaba la elección de esa mujer inmaculada, virgen, sí, que era sacrificada para lo que significaba la diosa Centiol o Centiolchicual, diosas de las mieses, del maíz. Y Xiloh, si es tierno el maíz, está en elote, pues es Xiloh. Pero esa es la idea prehispánica. Sí. Y cuando ya llegan los españoles, o sea, en ese momento castellanos todavía, en el 1521, que llegan al Valle de Oaxaca y celebran su primera misa el 25 de noviembre, pues en ese momento lo que tenemos es que entra ya una evangelización, los bautizos que se dieron por clérigo Juan Díaz a los pueblos que ya eran los asentamientos mexicas que se habían metido, y la ciudad original, que era Zapoteca, que es la ciudad de Lula, que es lo que conocemos como Huachacac, y que al final en la corrupción de la palabra se nombra como Oaxaca. Cuando nosotros hacemos una reconsideración de los hechos y cronológicamente lo vemos como un primer contacto. Dos culturas, la cultura mesoamericana y la cultura europea. Este es un choque brutal, es un choque de dos culturas que tienen diferentes formas de ver las cosas. Las culturas mesoamericanas no tenían realmente dioses, lo que tenían eran deidades, tenían elementos a los cuales les rendían cierto culto, como era el quemarles el beleño, el copal, que era algo que en el saumerio había un respeto hacia las deidades, y muchas veces se ha considerado que eran politeístas, que tenían un dios para cada una de las cosas, ¿no? Eran representaciones. Pero llega la cultura europea con un dios único, dios verdadero, inmolado en la cruz, a diferencia de Huitzilopochtli sangriento. Entonces lo que tenemos es que hay un impacto, una primera misa, sorprende la música pentafónica, porque nada más en el Valle de Oaxaca se conocía la música monofónica,
Y eso es lo interesante. Lo que impacta es las ceremonias, esa forma de hacer una misa por el clérigo Juan Díaz, los salmos 126, 127 del libro usuales, cómo se menciona, cómo se cantan, y eso impactó a los naturales. Entonces se vino la idea de que desde ese momento, 1521, hasta lo que era realmente el 1699, que es cuando se termina el Templo del Carmen Alto, que es cuando se establece el culto a la Virgen del Carmen, ¿sí? Sí, sí. Esa costumbre de subir al Dani Nayaloani, el cerro de la Bella Vista, sí. Y ese cerro pues cambia de nombre porque el castellano le dice Ecatepec, ¿no? Ese nombre, cambio de ese nombre significa mucho, porque el Dani Nayaloani, que quiere decir cerro de la Bella Vista, se convierte en un cerro más, sin considerar que es el Yaca, es la nariz, la parte que baja de la sierra y donde se encuentra el agua, los vientos de los valles, los 4 valles ahí se centran con unas ráfagas de viento en una temporada enormes, y el concepto va cambiando de la idea de la fiesta. Si ven los castellanos que durante el siglo XVI acostumbran a reunirse en las estribaciones de lo que es el Templo del Carmen Alto, y suben con sus bailes, araitos y fiestas, y se convierte en un paseo, se convierte en un lugar de distracción, de ir a cortar azucenas, y todo eso que ven pues va a cambiar a partir de establecer 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, y el lunes posterior, la fiesta del lunes del Cerro. Y así se va manejando todo el tiempo, y va cambiando, va aumentando, va decayendo de acuerdo a las guerras, a los conflictos bélicos, situaciones de hambre, epidemias, el cólera morbus que nos atacó tanto. Y creo que aquí lo que debemos cambiar es cómo fue el siglo XVII, el siglo XVIII, el XIX. Pero con el tiempo vino la independencia, se establecieron las reformas. La Constitución establecía la separación del culto, que estaba tan dado, que se manifestaba a través de lo que eran las calendas, que eran verdaderas manifestaciones exteriores, extramuros de los templos. Entonces vino una regularización, separación de bienes de Iglesia-Estado también, y lo que tenemos es un cambio dramático, drástico, que minimizó totalmente la fiesta, la hizo únicamente en el interior de los templos, y por ejemplo en el Carmen Alto, cuando se daban las fiestas, las bancas eran retiradas y en la nave principal se daban ahí los bailables, se daban ahí las manifestaciones hacia la Virgen del Carmen o el Señorito, que es una imagen de un Cristo en actitud de ascender. Es después de la resurrección, el ascendimiento del Señor, y ese pequeñito señorito que mide como 1.10, ahí está. Hoy en día la gente no le tiene el valor porque es una imagen que llegó con la Virgen de la Soledad, o sea, el rostro y manos de nuestra patrona de los oaxaqueños. Así es. Bueno, ya nos dio una introducción. Ya cómo sucede esto, porque muchas veces ni siquiera conocemos eso, esa actividad que hoy se da de la diosa Centeol. Ya no sabemos cuál es su origen muchas veces, pero la Guelaguetza, así como usted lo comentaba ahorita, ya se fue transformando. El origen es y en muchos municipios de nuestro estado se da. En mi caso, yo ya fui mayordoma en un municipio que es Tlaxiaco, y le llaman la guesa. Entonces ahí es, a ver, yo te doy y tú me das. Y en diferentes municipios de Oaxaca. Ahora, la Guelaguetza surge después de, tengo entendido, del temblor de
No sé, ya no recuerdo el año, ahí recuérdeme usted, por favor. Creo que... O esa parte quisiéramos entenderla, cómo surge, Claro. porque nosotros tenemos mucha identidad en nuestros municipios y decir, bueno, yo entiendo esto, ¿no? Pero en la realidad y actualmente la Guelaguetza sigue siendo lo mismo, sigue teniendo la misma visión que tienen nuestros pueblos originarios, o es meramente una actividad económica ahorita. Bueno, se luchó muchísimo porque lo fuera, económica. Requeríamos siempre del recurso que faltaba. Así como faltaron los recursos económicos para que fuera establecida la República y optó por vender los bienes del clero, porque no llegaban los bienes, los dineros del exterior. Entonces, siempre el recurso, la inversión extranjera ha sido motivo de reactivación económica. Nosotros pasamos el siglo XIX y después de todo lo que fue las guerras, lo único que nos dejaron fueron los cambios del cerro de Catepec al cerro de la Soledad, con la construcción del templo de Basílica Menor, el cerro de Jerusalén, por un Cristo que existía ahí donde está la parte del Calvario. Hoy es una calle que cambió ya 3 veces su nombre, ahí de Martiniano Aranda Cruz. Había en la parte superior una ermita con un Cristo hermoso y se llamó del Calvario en algún momento ese cerro. Pero después de ser atrincheramiento, colocar baterías desde 1812 que entra Morelos a Oaxaca en noviembre, después de que se dan las batallas, los ataques, el sitio francés que termina por rendirse Porfirio Díaz ante la fuerza que traía el mariscal Bazaine, un tren de guerra enorme, 5,000 combatientes con cañones. Sucumbió la resistencia de 2,000 oaxaqueños ante los 5,000 y bueno, ese cerro cambió de nombre, cerro de Fortín de Zaragoza, es el nombre oficial, Fortín de Zaragoza. Fortín de Zaragoza. Bueno, pues lo que tenemos es que a través del tiempo ha habido una suma de opiniones y una suma de elementos históricos que han permitido a mucha gente escribir, comentar, hablar. Y entre algún comentario escuché algo parecido que dice que se motivó porque Oaxaca el 14 de enero de 1931 sufrió un terrible terremoto de casi 8.1 grados. Yo creo que son muchos elementos. Cuando el terremoto... Voy a permítame, maestro, por favor, lo vamos a interrumpir porque vamos a ir a una cápsula informativa y regresamos a un corte, perdón, y regresamos para que nos siga usted explicando, por favor. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. El crédito Fonacot lo usas para lo que necesitas. Para tus vacaciones, Imprevistos. el regreso a clases y más. El crédito Fonacot lo gasto en lo que quiera. Con Fonacot es fácil, seguro y sin intermediarios. Gobierno de México. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha
está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Perfecto. Ya le aprobaron el crédito para su casa. Ahora, ¿me permite su INE? Claro, joven. Me da mucha pena, pero la fecha de nacimiento de su INE no coincide con la registrada. Híjole, ya vi. Si detectas un error en tu credencial de elector, corrígelo. Solo necesitas visitar tu módulo de atención del INE y llevar tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Localiza tu módulo más cercano en ubicatumodulo.ine.mx. INE. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. FM Radio. La radio social de Oaxaca. La radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos. Bueno, pues regresamos a Micro Abierto, tu voz sin restricciones, y hoy tenemos un invitado de lujo, Jorge Bueno, cronista de la ciudad, y vamos a continuar porque aquí estábamos en una plática muy interesante, el origen de la Guelaguetza, de la fiesta de los oaxaqueños. Síganos contando, por favor, pero yo ahorita voy a comentar. Ahorita en el corte le decía, es que yo soy de Oaxaca, soy originaria de Oaxaca, y hay veces como que no se siente uno parte de esa fiesta, ¿no? Entonces, ahorita vamos a escuchar el origen y nos vamos con lo actual. ¿Qué le parece, maestro? Me parece bien. Tenemos lo siguiente. La clase media y alta hicieron uso de los lunes del cerro como una forma de exhibición, de distracción. La clase media podía subir con canastas, con sus manteles, la familia entera a almorzar. Era un paseo familiar. Pero había una gran emoción porque eran las pocas distracciones que se tenían en virtud de que lo único que nos llenaba eran las fiestas patronales. Sí. No había pues no teníamos cumpleaños, ni cine. No había santos, sí. No había cine, no había muchas cosas. Entonces, nada de lo aunque ya existía, porque el cine de Oaxaca es de 1912, 14, las primeras salas cinematográficas, claro. Pero lo que tenemos es que las familias lo hacían desde muy temprana hora para convivir como un día de campo. Pero la juventud y el pueblo lo hacía como una costumbre, porque significaba rememorar lo que los padres, los abuelos habían hecho y los habían llevado al cerro. Entonces, lo que tenemos es que desde 1922 hubo una primera forma de manifestarse en los bailables de las diferentes regiones. A la muerte de Eulogio Grillo y Zabalza el 18 de mayo de 1922, se erige a un nuevo arzobispo, porque Eulogio fue el primer arzobispo de Oaxaca. Entonces, el nuevo arzobispo, don Otón Núñez y Zárate, es encumbrado arzobispo segundo en lo que es nuestra Basílica Menor de la Soledad, que aún no lo era. Era simplemente el santuario de la Virgen de la Soledad, y en su atrio se celebran unos bailables que era la participación de las regiones, de las diócesis religiosas de la Santa Iglesia Católica, que habían ido
a bailarle a este arzobispo. Pero eso lo vio la gente, los políticos, algún maestro de danza, algún maestro de escuela, lo vieron. Y lo vieron como algo muy bonito. Se siguió presentando de diferentes formas. Y una de las mejores formas fue el político Genaro B. Vázquez. Ajá. Fue un político con mucha visión. Y este hombre contempló que había sido desaparecido lo que era el petatillo. O sea, el espacio donde se acostumbraba en la época prehispánica y posteriormente en el virreinato, siglo XVI, XVII, XVIII, se había convertido en el espacio de la base que sostiene la escultura, la imagen de Benito Juárez. ¿Qué quiere decir? Se construyeron primeramente una gran rampa, se arreglaron las calles de Crespo, se arreglaron la calle de la Avenida Independencia y se elevó de lo que era la estación donde había llegado 2 años antes la estatua de don Benito Juárez, se sube por lo que son las escalinatas. Así es. Esas escalinatas son el resultado de qué hacemos con este terraplén que nos sirvió para subir con 6 pares de yuntas, de bueyes, la estatua. Se jaló de la estación y se subió. El jefe de los constructores fue el ingeniero Rodolfo Franco. Él estuvo apoyado por otros 2 ingenieros y fueron los que construyeron esa rampa que permitiera a estas carretas armadas de tal manera que pudieran sostener la estatua y colocarla e inaugurarla el 21 de marzo. Después consideraron que podía servir para hacer unas escalinatas y tener acceso a la estatua y en las fiestas de los lunes del cerro el espacio. Pero pues, se había quedado sin espacio, entonces le hicieron un espacio en 1927, al desaparecer en 1926 lo que era el municipio de Santo Tomás Xochimilco, el municipio de San Matías Jaratlaco y la agencia municipal de Trinidad de Viguera. Entonces tomaron los terrenos que eran de Xochimilco y esos terrenos los convirtieron en lo que fue la Rotonda de la Azucena. Un espacio hecho con algunas máquinas ya que permitiría sustituir al espacio que había desaparecido. Y entonces se convirtieron en 2 espacios. Uno, lo que es la plazuela en torno a la estatua de Benito Juárez, y la otra, la Rotonda de la Azucena. Así que los lunes del cerro, las damas oaxaqueñas subían de seda y sombrero, elegantemente vestidas. Esa era la moda en los años 30, 40. Era una especie de exhibición de la belleza y los trajes. Era como una pasarela. Y la fiesta se centró en el espacio nombrado Rotonda de la Azucena. Y en esta Rotonda de la Azucena se significaron primeramente bailables, vinieron de los estados de la República a bailar, Mérida, Michoacán con los negritos, concurso de tríos, concurso de carretas enfloradas, y así se dio durante los años 20. Pero en 1932 se establece como fecha el 4º centenario de la elevación de la villa de Antequera a Ciudad de Antequera. Entonces, ¿cómo rendirle pleitesía a la gran señora Oaxaca? Pues que vinieran de las regiones del estado a bailarle, a decirle que ella era la gran señora, y entonces se invita a las diferentes regiones. Primeramente se hace un proyecto, se hace lo que es el argumento del homenaje racial, participan los personajes que están olvidados, don Alberto Vargas Merino, doctor de Tecomavaca, diputado 2, 3 veces, ahí participa un gran periodista, Jacobo Dale Vuelta, que es el seudónimo de Fernando Ramírez de Aguilar. Participan gentes como Efraín Díaz Cervantes, como don Luis Castañeda Guzmán, muy joven, Everardo Ramírez Borges, muy joven, tenía 20 años Everardo Ramírez Borges entonces, pero por allá andaban. Y otros personajes más, que a veces es muy largo mencionarlos, pero participaron
en todo lo que fue el proyecto. El pintor de la escenografía fue Alfredo Canseco Ferot, y el maestro pues pintó elementos de paisaje, y era el pintor en aquel entonces de moda, en 1932. Ha de haber tenido 40 años de edad, y se escenificó lo que sería el homenaje racial. Y ahí nace la idea de los bailables en forma de la región de la Sierra Juárez, de la región del Istmo de Tehuantepec, de la costa, de la Mixteca, de la Cuenca. Bailaron. Todavía la Cuenca no bailaba en 1932. Sí, reciente, más reciente. Baile de Tustepec, que es un baile hecho como coreografía por una maestra, ordenado la música y el hecho de que fuera el maestro de música Tustepec, lo mandó Alfonso Pérez Gasga en 1959-60, y entonces dio como consecuencia que viniera ese grupo de mujeres hermosas de la región del Papaloapan. Y ahí tenemos que se integra posteriormente en 62 Tustepec. Bueno, entonces en el 32 no vino Tustepec, vinieron. Tustepec es un caso especial. Ojalá algunos coches estén escuchando. Ajá, sí. Sucede que Tustepec era más de Veracruz, como sucedía en 1920-22, que era más el Istmo de Chiapas, que era más la costa de Guerrero, que era más la Mixteca de Puebla. ¿Por qué? Porque comerciaban con ellos, no había las carreteras, no estábamos integrados en una red de comunicación. Sí. No existían los caminos. Únicamente en la sierra bajaban todos los de la sierra a Tlacolula, y Tlacolula, Oaxaca, y los valles centrales, y los días de plaza. Por eso el lunes está, el domingo Tlacolula, sábado Oaxaca, y está establecido. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es que se vio tan hermoso el acto que se eligió a una reina, no a la diosa Centeón, sino a una reina, y entonces hubo un conflicto entre Chelo Ruiz y Sarita Brena, y pues al final se tuvo que decidir por una tercera en discordia, que fue la señorita Santaella. Entonces hubo hasta muertos, hubo pasiones, se desbordan las pasiones, y lo que tenemos es que es una fiesta que da como resultado algo tan bonito, que simplemente un año después, en el Congreso de Historia de noviembre, hablo de 1933, se invita al señor presidente de la República a clausurar estos trabajos de este Congreso de Historia celebrado en ese momento Teatro Jesús Carranza, pero que a raíz de ese congreso se sugirió, oigan, cámbienle el nombre, tienen ustedes a Macedonio Alcalá, y entonces le pusieron Macedonio Alcalá. Oiga, quítenle la calle de Benito Juárez, hagan la avenida Juárez, y pónganle a esa calle de Benito Juárez, pónganle Alcalá, primera de Alcalá, segunda de Alcalá, y ahora tenemos 10 calles de Alcalá. Sí. Lo que tenemos es que es un cambio que se va dando como consecuencia de una evolución de una fiesta. Entonces impactó al señor presidente Abelardo L. Rodríguez, y la prensa nacional dijo, en Oaxaca se le presentó una fiesta étnica, una guelaguetza. ¿De dónde salió la palabra? Pues el doctor Alberto Vargas, al explicar qué era aquello de que las delegaciones repartían sus productos, nos mostraban su música, nos mostraban sus trajes regionales. Entonces, pues te dijo, es una guelaguetza, explicando que es esa reciprocidad entre los pueblos hermanos, en la ayuda mutua, cuando se construye un jacal, cuando se construye un bajareca allá en la costa. Esa reciprocidad es la que le decimos guelaguetza. Cuando hay enfermedad, cuando hay que apoyar al hermano caído en desgracia. Así es. Hermandad que se ha perdido mucho por regionalismos, por cuestiones políticas, y que se ha dejado a un lado la esencia misma, la hermandad entre los pueblos de Oaxaca. Así es. Bueno, pues vamos a ir a un corte y vamos a regresar con esta plática que está muy buena. La verdad, estamos aprendiendo mucho, porque muchas veces desconocemos la historia, desconocemos de dónde viene esta gran fiesta que tenemos los oaxaqueños. Pero bueno, regresamos con más sobre el tema de la guelaguetza, de dónde viene. Bueno, también escríbanos a al 951-243-8242. Queremos
queremos conocer tu opinión. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. Perfecto, ya le aprobaron el crédito para su casa. Ahora, ¿me permite su INE? Claro, joven. Me da mucha pena, pero la fecha de nacimiento de su INE no coincide con la registrada. Híjole, ya vi. Si detectas un error en tu credencial de elector, corrígelo. Solo necesitas visitar tu módulo de atención del INE y llevar tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Localiza tu módulo más cercano en ubicatumudulo.ine.mx. INE. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Qué es la democracia? Es cuando la mayoría de los ciudadanos toman las decisiones del quehacer público. Y en la elección judicial, 9 de cada 10 mexicanos no estuvieron de acuerdo con una elección de candidatos seleccionados por Morena, sin experiencia y ligados al crimen organizado. Esta elección fue antidemocrática y no debería tener validez porque amenaza la justicia para nuestras familias. Habla Jorge Romero. México cuenta siempre con el Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del Grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Microabierto. Hoy tenemos un invitado de lujo, Jorge Bueno, cronista de la ciudad. Y bueno, hoy estamos hablando de la Guelaguetza, su origen de la Guelaguetza. Y bueno, hoy estamos en plena fiesta, ¿no? El mes de julio es una fecha importante para todos los mexicanos, digo, para todos los oaxaqueños y más en la capital. Hay muchísimas actividades, pero bueno, vamos a seguir escuchando el origen de la Guelaguetza por el maestro Jorge Bueno, cronista de la ciudad de Oaxaca. Con mucho gusto. Pues en la primera parte ya hablamos de que el origen es pagano, pertenece a la parte prehispánica, que a partir de la construcción del Templo del Carmen Alto, que es una construcción sobre un teocalli originalmente de 1532, que es la ermita de la Santa Veracruz, bueno, pues se establece la fiesta religiosa pagana, 1699, puede ser 1700, la primera real presentación o subir al cerro, las fiestas, los araitos, los bailables, ya en el 1700, que es el lunes siguiente al 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, que también se queja el señor arzobispo de que ya se perdió la idea de que la Virgen del Carmen presidía o antecedía a las fiestas de Lunes del Cerro. Incluso, sí, de hecho hizo una declaración, ¿no? Dijo, se les olvidó que estamos, es la fiesta de la Virgen. Bueno, pues entonces la iglesia, que es
que le incumbe la festividad, debería de producir una serie de elementos que permitiera a la gente conocer este establecimiento a partir de 1700, de primero el Carmen, la Virgen, y posteriormente los lunes del Cerro, y al término de cada una de las fiestas de la mañana o de la tarde, ¿sí?, o su octava, que viene de las fiestas prehispánicas, la octava, en la mañana tarde, bajaba uno al Carmen Alto, a la feria del Carmen, a las empanadas, a los que son los chachacuales, y eso era la distracción que tenía uno. Bajar corriendo, mojándose, normalmente llovía, los aguacerazos, se estrenaba ropa para subir al cerro, también. Y entonces se mojaba uno y era el remojo. O sea, se ponía uno una pieza, una vestimenta nueva, sí, para que se remojara uno, estrenaba uno. Desgraciadamente hubo una época entre el 1900 y el 1920 que las telas de don Mateo Solana pues eran mantas, y esas mantas se encogían porque pues no eran sanforizadas. Entonces, han sido fiestas. Los personajes se perdieron. El Catrín, se perdió el charrito de culito, se perdió el sacrificio. Y lo único que conservamos son las chinas oaxaqueñas, que son las mujeres de Oaxaca, sí, las mujeres trabajadoras de las alfarerías, del comercio, del mercado, que son las chinas que suben, abren la fiesta y la cierran la fiesta, y extraordinariamente con dos grupos, con una tradición enorme. Más de 60 años, el grupo de Genoveva Medina, que hace 60 años subió ella porque estaba muy decaída la fiesta, no se presentaban ya las chinas, y entonces, como fue su inauguración o como se abrió el baile con los nitos, ¿verdad? Se usaba mucho el término nito porque viene de una canción que le hace a Oaxaca Enrique Otón Díaz: por vida de Dios que soy puro nito, nacido y criado. Entonces, con eso se abrió en 1932 el homenaje racial, que hubo una sola fiesta, no hubo mañana y tarde. Así es. Y no hubo lo que le llamamos la octava, porque no era en julio, fue en abril. O sea, fue simplemente una presentación de bailes de las regiones para conmemorar el 4º centenario. Bueno, sí. A los meses siguientes, en julio, seguramente ya no se bailó, pero sí subieron muchas gentes y siguió las fiestas de los Lunes del Cerro. Entonces empezó a hacerse un trabajo serio por muchas gentes con visión, con conocimiento, con ideas de que pudiera esta fiesta significar un atractivo para los turistas, para la gente que viajaba en busca de templos, arquitectura religiosa, arquitectura civil. Teníamos un turismo culto y que pudiera interesar el folclore. Y entonces tenemos en la historia personajes como el señor Zorrilla, ya por 1940, que tiene una oficinita de 4x4 y eso era todo lo que era turismo. Y posteriormente vinieron personajes como don Pepe Estefanácar, personajes como que aún vive Guillermo García Manzano. Vinieron gentes a trabajar el turismo, vinieron gentes que tenían mucha experiencia en los aspectos turísticos, hicieron programas, los trajo don Víctor Barbaúja, y esta fiesta dio como consecuencia la insuficiencia de un auditorio, en ese nuevo auditorio, era la rotonda de la Azucena, que había ido creciendo año con año, más gradas, para que cupieran más gentes, hasta que llegaron a 3,000, 4,000, y además gente en el cerro, y 5,000 gentes allí hacinadas, sin poder contemplar porque estaba lleno de sombrillas. Y entonces don Víctor Barbaúja, que fue un extraordinario gobernador, relacionado con la política nacional, había sido subsecretario de Educación y pues tenía la relación con el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, logró una inversión para Oaxaca a través del CAPSE, lo que era el Comité Federal de Construcción de Escuelas. Y entonces
el director en ese momento en CAPSE Oaxaca, un joven arquitecto, Raúl Corso Yaguno, se encargó de la ejecución de ese auditorio con un proyecto entregado por el CAPSE y elaborado en la visión de un viajero que era las ágoras, los espacios romanos, los espacios griegos que existen en todo lo que es Jordania, Egipto, Israel, que existen en Italia, en muchas partes del mundo, para que se construyera un auditorio. Y ese auditorio, con capacidad para 2,000 espectadores, pues era extraordinario. Y hace unos meses cumplió 50 años de haberse inaugurado. Así es, 50 Esos 50 años era el auditorio del Cerro del Forte. No había nombre. Pero hace 25 años, el gobernador José Murat le dio por nombre y le puso, pues si aquí se presenta año con año la Guelaguetza, pues que se llame Auditorio Guelaguetza. Y ya tiene el nombre de Auditorio Guelaguetza desde hace 20 años o más. Entonces lo que tenemos es que la fiesta se fue no diluyendo, la fiesta se fue exaltando como una muestra de folclor, como una muestra de etnicidad, de reserva espiritual de la mexicanidad, y se fue vendiendo el producto. Trajo como consecuencia que de 800 habitaciones que tenía la ciudad de Oaxaca, tenga hoy en día 8,000 espacios habitables, que están entre hoteles, casas de huéspedes, que existían muchas, pero ahora hay Airbnb, el sistema de hospedaje, y entonces existen muchísimas casas, muchísimos hostales, que sumados todos, pues pueden albergar básicamente miles de huéspedes que desgraciadamente vienen a la fiesta y se van, porque no hay visión de construir algo que ancle, o sea, que amarre, que tire las anclas de ese turista y se vaya. Si se tuviera la visión después del lunes, el martes tendría que haber otra fiesta, pero de etnicidad, fiesta cultural, no de tríos o de cantantes, que no tienen nada que ver. Y entonces ahí es donde las gente que están hablando y mandando mensajes, es donde se perdió. Efectivamente es un espectáculo que se cobra, es un espectáculo que atrae a mucha gente, que le gusta a la gente. Si está yendo es porque le gusta, claro. Y si lo hacen es porque les gusta a la gente. Es como, oye, mucho vendedor, sí, porque hay mucho comprador. Claro, si hay compradores, hay vendedores, hay ofertantes. Así es. Bueno, pues vamos a ir a un corte porque ya se nos está yendo el tiempo. La verdad, hablar de la Guelaguetza es un tema amplio porque es un tema de historia de nuestros pueblos originarios. Y si tú quieres hacer un comentario, pues escríbenos al 951-243-8242 o en nuestras redes sociales. Lo transmitimos en mi página, es Lisa Arroyo 4T. Y bueno, ahí tenemos ya muchísimos comentarios, ahorita los vamos a leer. La gran mayoría es de pues agradecimiento de que a veces no conocemos la historia, y hoy que tenemos la presencia del cronista de la ciudad, Jorge Bueno, pues estamos aprendiendo muchos de esto. Entonces vamos y regresamos. ¿Ya? Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Grupo FM Radios, la radio social de Oaxaca. ¿Qué es la democracia? Es cuando la mayoría de los ciudadanos toman las decisiones del quehacer público. Y en la elección judicial, 9 de cada 10 mexicanos no estuvieron de acuerdo con una elección de candidatos seleccionados por Morena, sin experiencia y ligados al crimen organizado. Esta elección fue antidemocrática y no debería tener validez porque amenaza la justicia para nuestras familias. Habla Jorge Romero. México cuenta siempre con el Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional. El
El crédito Fonacot lo usas para lo que necesitas. Para tus vacaciones, Imprevistos. el regreso a clases y más. El crédito Fonacot lo gasto en lo que quiera. Con Fonacot es fácil, seguro y sin intermediarios. Gobierno de México. La Hora Nacional cumple 88 años y le trajimos su mariachi, el Mariachi Águila de México. ¡Sí, señor! Y su rosa mexicana, Rosy Arango, así que nos escuchamos este domingo. ¿Qué tal, carnales? Somos el Aragán y compañía y queremos felicitar a la Hora Nacional por sus 88 años. ¡Rayito colombiano! Y nos estamos invitando para que este domingo nos acompañen. Yo soy Valdespino, nos escuchamos en la Hora Nacional. ¡Grupo Ensamble! Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La radio social de Oaxaca. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos. Pues estamos llegando al final de esta emisión de Micro Abierto y lo hacemos con, bueno, varias preguntas y varios comentarios que ya nos hicieron llegar aquí en nuestras redes sociales. Muchos comentarios, la verdad, muy buenos. La verdad es que son muchos. Mejor yo creo que vamos a hacer una segunda emisión de este programa hablando de la Guelaguetza, de su origen y cómo se ha ido transformando. Ahorita te hemos invitado a Jorge Bueno, cronista de la ciudad de Oaxaca, y pues ya nos dio una explicación amplia, pero sin embargo muy resumida, porque se requiere de más tiempo para que podamos profundizar en el origen. Sin embargo, pues vamos a terminar de escuchar esta explicación del origen de la Guelaguetza y también cómo se ha ido transformando, porque la verdad es que ha sufrido cambios muy, muy importantes. Yo recuerdo cuando era pequeña, pues que nada más era un lunes del cerro, no existía la octava. Y ahora ya existe en la mañana, en la tarde y ya tiene más horarios. Entonces se ha ido transformando. Vamos a seguir escuchando al ingeniero Jorge Bueno. La octava en Oaxaca tiene un sentido estrictamente histórico, porque al elegir a la diosa Centiol se le llevaba en andas seguramente al cerro. Ahí se le bailaba, se le hacía cantos bailables, lo que llamaban el araíto. Y a los 8 días bajaban a esta doncella inmaculadas sin mancha alguna, como si el ser mujer tuviera que ser mancha, no, pero esta virgen era bajada y la oblación, la extracción del corazón. Entonces esa es la octava. Entonces había primer lunes y su octava en la tradición. Sí. Pero por la necesidad de darle espacio, cabida y participación a un pueblo, entre comillas, deseoso de participar en las fiestas, se creó en la tarde del primer lunes y en la tarde del segundo lunes. Así es. 4 presentaciones de la Guelaguetza. Y también se les dio espacio a la gran cantidad de delegaciones, sí, porque si venía de la Mixteca, venía Tlaxiaco. Claro. Y ahora viene Tlaxiaco y viene Guajuapan, con 2 jarabes distintos, uno de pareja en Guajuapan de León y el otro de un grupo más artístico de varias parejas, que ya lo vimos, se presentó con mucho éxito. Pero venían de Juchitán,
No venían de Tehuantepec, o venía de Tehuantepec, pero no venía a Salina Cruz. Así y ahora es. viene Ciudad Ixtepec, Espinal, Iztaltepec, Sanatepec, Tapanatepec, Unión Hidalgo a lo mejor. O sea, les han dado oportunidad a mayor cantidad de delegaciones participar. Ahora vemos a Tlacolula otra vez. Qué bueno que Tlacolula, que representa perfectamente a las mujeres del Valle y que son las auténticas mujeres del Valle. Porque la China es del barrio de la China, o sea, Así barrio de es, China, sí. en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Sí. Bueno, entonces, todo lo que fue la fiesta sí se fue sofisticando, se fue en forma sucinta explicando y tenía una introducción muy importante. Se anunciaba de la región de los valles centrales, se presentan para cerrar con broche de oro. Era innegable que la danza de la pluma, Así es. que incluso la danza de la pluma es de origen mixteco. Entró por la Cañada, San Pedro Ixtlahuaca, la danza, porque llegaron los mixtecos, se posesionaron de lo que es Cuilapan, Jojo, que crearon pueblos como Guayapan, San Sebastián, Tutla. Entonces crearon una serie y barrios en la ciudad, o sea, se metieron los mixtecos muy fuertes. Tan es así que esta danza mixteca era la danza que originalmente era la danza de Cuilapan. Y ahora la avanzan todos los pueblos zapotecos, desde Sachila, enemigo de los mixtecos, y se dejó de decir danza de la pluma. Es danza de la conquista en el sentido ropa, retazos de santos viejos, música, elementos modernos o nuevos o mestizos, a un sincretismo religioso metido, porque el dominico estableció que esta danza fuera parte de los festejos de los santos patrones. Y entonces tenemos que se presentaba en Teotitlán del Valle por 8 horas o llegaba a 12 horas, y entonces metieron los parlamentos, un Hernán Cortés, un Moctezuma, una, mal dicho, pero lo repetimos porque así nos trae la historia, Malinche, porque Malintzin es señor de Marina. Entonces, doña Marina, mujer del señor que es Hernán Cortés, bueno, pues entonces Marina, Malintzin, Hernán Cortés, Moctezuma y sus otros elementos, las Igualpí y Campos, que son los negritos que andan ahí. Pues es una serie de parlamentos, un diálogo que narra la evangelización, narra la historia, y esos parlamentos se conservan y se usan en Teotitlán, y hay un grupo en Teotitlán muy fuerte que preparan durante todo el tiempo, y entonces siguen siendo ellos su festividad religiosa, que tienen 3 festividades en Teotitlán del Valle, muy fuertes. Entonces ahí se presenta, ahí se puede admirar cómo era la danza de la conquista. Y lo que vemos nosotros al ritmo de la macana, la sonaja que marca sus pasos, es algo sintetizado en forma muy sucinta, hecho para que mediante un arreglo del maestro Fausto García Puyol pudiera presentarse estas danzas, estas formas en 3-4 minutos, porque pues no se puede más, porque el tiempo es muy importante. Claro. Entonces lo que tenemos es que se cobra la entrada, que se permite el acceso en las partes altas, C, D, gratuitos, y que pues, mucha gente ve tantas miles de gentes haciendo hilera, esperando su ingreso, que se fastidian y se van, que mucha gente no quiere la aglomeración, y pues ¿para qué subir al cerro si hay una incomodidad? No hay dónde estacionarse, no hay dónde comer bien, no hay sombra, no hay comodidades. Es una verdadera incomodidad el subir al cerro. Por eso los jóvenes van al cerro, por eso la gente de fuera va al cerro, porque la gente de Oaxaca, ya entrada en años, pues recuerda que fue alguna vez al cerro y que hoy le parece muy difícil acceder,
más a las 8 de la noche, bajar por las escalinatas, por esas calles viejas del barrio del Carmen Alto, ¿verdad? Y bueno, pues todo es difícil ahora para los mayores. Bueno, pues aquí tenemos varios comentarios. Primero, muchos saludos, maestro, que le están enviando, muchos comentarios que estamos recibiendo, y voy a leer algunos, si me lo permite. Un negocio, dice Rui, un negocio donde las élites aplauden la corrupción y encubren los problemas de raíz. Otro comentario, excelente tema, saludos. Luego también hay unos medios fuertes. Hay otros, pues seguramente nadie. De que no sé, ¿verdad? El señor sabe, y pues podemos explicar algo, tratar con mucho gusto. No. Yo creo que ahorita mucho se relaciona con el tema político, entonces sí. Mejor también hay otra, Marta Oliva Zárate Morales nos dice: nadie reconoce los verdaderos orígenes de nuestros pueblos y comunidades indígenas, porque hasta para elegir las delegaciones que se presentan en nuestra Guelaguetza hay tema, dice. No lo voy a decir así tal cual, porque... Sí. Luego también, correctamente lo ha dicho el maestro, no se ha perdido totalmente el origen de la Guelaguetza, la hermandad y la ayuda mutua. Saludos a los dos, también qué bonito aprender de personas que tratan los temas con mucho respeto y amor hacia su tierra. Creo que es para usted, maestro, porque usted es el que pues tiene toda la historia de nuestro estado y de la fiesta en la cabeza, pues los años, la experiencia, la disciplina, ¿no? De la lectura también. Más lecciones, dice también María Epifania, lecciones de nuestra historia, las necesitamos. En todas las primarias de la Guelaguetza solo queda el nombre. Quieren más información. Y bueno, son varios, y hay uno que quisiera yo comentarle, dice: ¿en qué libro podemos encontrar la información que nos está dando? Que nos recomiende usted algún libro para que se pueda leer nuestra audiencia. También dice Lía Toledo: no, la zona C y D la están vendiendo agencias de viajes. Repitan el tema, el maestro nos está ilustrando. Muy buenos comentarios. Obviamente el tiempo pues ya lo tenemos encima, pero por favor recomiéndenos algo para leer, maestro, y lo vamos a invitar antes. Si nos acepta la invitación, lo vamos a invitar. Creo que hay que hacer una segunda parte porque es muy amplio el tema. Bastante amplio. Quiero decirle que hay muchos libros que hablan, pero no hay un libro especializado sobre las fiestas de los Dones del Cerro. Lo que tenemos es información por Francisco de Burgoa, que escribe por 1670, de Antonio Gay Castañeda, 1870, de don Jorge Fernando Iturribarría. Ellos escriben temas, no tan amplios, pero sí escriben temas. Entonces, lo que podemos hacer es consultarlos. Sin embargo, el tema es muy amplio. Hay muchas cosas que había que explicar más. Si hubiera un orden de preguntas, pues entonces podría uno irlas contestando para satisfacer al auditorio de esta estación educativa. Pero la educación siempre estuvo ligada al ser. Cuando se inaugura, o sea, se hace el homenaje racial, las mañanitas oaxaqueñas, letra de Juan G. Vasconcelos, suben los estudiantes, los alumnos del 6º año de las escuelas primarias a cantar mañanitas oaxaqueñas. Y ahí se estrenó, era participación de las escuelas. Y ahora pues no invitan a las escuelas porque ya no hay espacio para... Bueno, pues le agradecemos muchísimo su presencia, maestro Jorge Bueno, cronista de la ciudad. Muchas gracias a todos los que hoy nos sintonizaron. Esto fue Micro Abierto con Liz Arroyo, y pues nos vemos la próxima, y ojalá esta no sea ni la primera ni la única, maestro. Es usted bienvenido en esta cabina. Muchísimas gracias. Y los felicito porque la educación es importante para un pueblo. Gracias, Sin ella maestro. Perece el pueblo. Así es. Gracias. Esto fue Micro Abierto, porque cuando el micrófono está abierto, la verdad se escucha más fuerte. Liz Arroyo te espera en el próximo programa. Hasta entonces.